Buenos días amigos y amigas, hermanos y hermanos en la fe. Estamos a unos minutos de salir al aire en vivo y en directo para un mundo en confusión. Jesucristo es la solución. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buenos días amigos, este es su servidor Ramón Argüello y transmitiendo en directo, en vivo desde esta ciudad de Portland, en el estado de Oregón, en los Estados Unidos de América. Hoy es domingo 31 de mayo, es el último día del mes de mayo, ya estamos para entrar a la mitad del año 2020. Les doy la bienvenida a esta hora a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares a través de este canal Faro de Luz en conjunto con nuestra amada iglesia PIH Ebenezer. En este día les saluda a este servidor el pastor Ramón Argüello. Es con mucho gusto que estoy delante de ustedes para llevarles como siempre un mensaje de paz, aliento y esperanza. Doy la bienvenida a todas las personas, a todos los hermanos en la fe de Primera Iglesia Hispana Ebenezer, nuestra iglesia, los cuales ya están reunidos en sus hogares. Todos los domingos ustedes han dedicado este día y en especial la mañana para asistir a sus respectivos templos e iglesias para adorar a Dios, porque este es el día que nos hizo el Señor, que el Señor se dejó para sí mismo, para que nosotros le alabáramos, le adoráramos, para que nosotros proclamáramos su nombre en toda la tierra y su plan salvador que es a través de Jesucristo. Doy la bienvenida a Minelli Van Ness, hermana que nos sigue todos los domingos. Que el Señor le bendiga. Tenemos también a nuestra hermana María Garnica y al hermano Víctor que están en sus hogares siguiendo este programa, esta transmisión en vivo. A nuestra hermana Carolina Estrada, al hermano Herbert, su esposo, y a toda su familia que quizás están en sus hogares siguiendo este programa. Tenemos entendido que algunos hermanos que van quizás hasta otros lugares, a otras ciudades, o que van al campo en sus vehículos, a veces van escuchando este programa. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero traerles una reflexión que pueda fortalecer sus vidas en este día. Doy saludos también a mi amada hermana en la fe y en la carne, Edith, que nos sigue desde la ciudad de Vancouver, aquí en Washington. A mi hijo Dani y a su amada esposa, mi querida nuera Viridiana. Viridiana, un saludo. Al hermano Miguel y la hermana Verónica, o Daisy Verónica, que Dios les bendiga allí en sus hogares, siguiendo este programa. A mi sobrina Ruth, que nos sigue en Managua, Nicaragua, Dios le bendiga. Sobrina, a Asael Puck, Dios te bendiga, hermano Asael. Es un placer que estés aquí. Mis saludos y mil bendiciones para ti. Tenía días de
de no saber de ti, pero gracias a Dios que estás allí, hermano. Espero que este programa te sea de mucha bendición en tu vida. También a mi querida hermana en la fe, Lucy, Dios le bendiga. Es un placer, Lucy. Hermana Florencia también, que están en sus hogares siguiendo este programa. Lindas hermanas en la fe que asisten a nuestra iglesia, a Iglesia PIH Benecer. Nuestro querido hermano Eugenio, Dios le bendiga, hermano, también de la Iglesia Benecer. Hermana Manuela Vázquez, a David, mi hijo, Dios te bendiga. A mi cuñado Luis, allá en Tampa, y a mi hermana Aura, Dios les bendiga. Al hermano Moisés Hernández, a su amada esposa, hermana Emma, a la hermana Esperanza y a toda la familia que están haciendo en este día de sus casas un templo, aunque sus hogares entiendo que siempre son un templo como el de todos los hermanos. Dios bendiga, amados, a cada uno de ustedes en este día 31 de mayo. Bueno, amados, seguimos con algunas dificultades aquí en los Estados Unidos. Ya ustedes saben los problemas de salud de muchas personas, muchos hospitalizados, algunas familias de duelo por la situación que ustedes ya de sobra conocen. Pero como si no fuera poco, sabemos que también ahora tenemos disturbios en muchas ciudades y seguimos nosotros los cristianos, especialmente los cristianos, queriendo estar al margen de lo político y buscando esa paz para todos, esa paz que ningún hombre la puede brindar, solamente Jesucristo. Hoy más que nunca suenan o resuenan en nuestros oídos las palabras que el Señor dijera a sus discípulos momento antes de ascender al cielo. Después que Él resucitó, Él les decía: mi paz os dejo, mi paz les doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Y esa paz resulta cuando la gente vuelca su fe en Dios por medio de Jesucristo. Mi paz, dijo el Señor, os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Y Él decía en el mismo capítulo: creed en Dios y creed también en mí. Y como decía Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre y eso nos basta. Amigo y hermano, mucha gente todavía sigue incrédula a Dios. Muchos dicen: ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no estuviera permitiendo lo que está pasando en el mundo, la muerte de tanta gente, víctimas del virus mortal que anda por ahí. Pero también la gente ignora que está recibiendo consecuencias de su incredulidad y de su desobediencia. La verdad que hombre alguno no puede ver a Dios como quisiera para creer. Felipe estaba diciéndole al Señor: muéstranos, queremos ver, muéstranos al Padre, a ese Padre que tú predicas, a ese Dios de que tú hablas, y eso nos basta para, bueno, está obviamente queriendo decir, vamos a creer cuando podamos ver eso. Y el que me ha visto a mí, porque decía Jesús, las obras que yo hago, dan testimonio. Las obras que yo hago, mi Padre también las hace. ¿Y qué más obras, amigos y amigas? ¿Qué más obras quisiera ver este mundo para que crean en Dios y crean que Jesucristo es el Hijo de Dios? Desafortunadamente estamos viendo a un mundo que ignora a Dios y a un mundo confundido.
Por eso, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, necesitamos seguir creyendo y seguir proclamando que para un mundo en confusión, solamente Jesucristo es la solución. Por eso él decía, mi paz os dejo y mi paz os doy. Bueno, quiero ver quiénes más están conectados por aquí para dar un saludos. Tenemos aquí a la hermana Antelma de nuestra iglesia. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Gracias a Dios por todas las familias de nuestra iglesia que están en sus hogares, y varios me han dicho que ponen este programa, lo reproducen en las pantallas grandes, en sus televisores, y yo les doy la más atenta, cordial y bienvenida, hermanos, y no claudiquen, sigan adelante. Yo sé que hay varias personas que están pasando momentos de tensión, momentos de preocupación, cuando ven que esta situación se está alargando, pero no olviden que Dios ha tenido un tiempo para traer esto y para concluirlo. No le ayudemos a Dios en lo que Él se ha propuesto hacer. Solamente digámosle que nos muestre sus caminos y que Él tenga misericordia de nosotros y nos fortalezca. Recuerden que hay una enorme cantidad de promesas en la Biblia que son legítimamente para lo que hemos confiado en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Los que no andamos en confusiones políticas, creyendo en el hombre, en confusiones en el sentido de buscar a Dios a través de medios equivocados. No olvidemos que Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, mi amigo. No es el camino de la idolatría. No es el camino de la religión. Aunque nosotros sí confiamos en una religión, pero ¿en cuál religión? Ustedes saben que la palabra religión viene del latín religare. Y el apóstol San Pablo entendió que es religar. Religar es ligar otra vez lo que se desunió. Recuerden que en el huerto del Edén, el pecado de Adán, en que incurrió Adán y Eva, nos rompieron esa relación, nos separaron de la relación estrecha que hubo al principio con Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para ligarnos otra vez. Entonces, no son los ídolos los que nos religan con Dios. La Biblia condena la idolatría. Es solamente Jesús. Lo entendió Pablo. Él dijo, escribiendo a la iglesia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Los hombres, donde quiera que se encuentren, el único mediador. No son los ídolos. No son las filosofías humanas. No son los puentes humanos los que nos acercan a Dios. Es solamente Jesucristo. ¿Por qué se confunde la gente? Si es tan sencillo. Es que la gente tiene que volverse a Dios a través de la Biblia. Repito, Jesús empezó esto diciendo en su mensaje, en su prédica, dando esta doctrina en sus mensajes a las gentes, a las multitudes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo lo entendió. María lo entendió. Hagan lo que Él les diga. Es decir, Jesús, allá en las bodas de Caná de Galilea. Y Pedro en aquellos discursos. Sus discursos no fueron predicando un politeísmo. El único medio de salvación que él predicó fue a Jesucristo. Y es más, habló de la confusión de Israel y les dijo que la piedra que los edificadores, es decir, Israel, desecharon, ha venido a ser cabeza. Y en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué lástima, amados. Subrayen lo que digo. Qué lástima, amados, que hayan religiosos y que hayan aún cristianos que están enredados y enredados en la política, perdiendo su tiempo. No que digo que no, la política sea mala, pero todo tiene su lugar. Los que hemos sido llamados a esta fe es no para perder el tiempo con las filosofías humanas y con tantas cosas en que los hombres entran en confusión. Para un mundo en confusión, Jesucristo es la única solución. Y Él es el único que va a venir a resolver este montón de problemas que tenemos en el mundo. Vamos a esperar que se apacigüen muchas cosas, pero el mundo seguirá de mal en peor. Los reyes caerán, se levantarán reyes, caerán unos, se levantarán otros, pero nadie podrá prosperar porque ellos tendrán que dar paso al verdadero rey que va a poner las cosas en su lugar, y esto es Jesucristo en su segunda venida. Bien, sigo saludando aquí a los que están unidos a este programa, a mi querido consiervo y familiar Orlando Fonseca, Pastor Orlando Fonseca, allá en Managua, Nicaragua. Un saludo fraterno, mi querido consiervo y hermano, primo, a la hermana Antelma López. Yo creo que la había saludado. A mi querido hermano en la fe, Omar Rivas Estrada. Dios le bendiga, hermano Omar. Cuídese mucho, que anda siempre en esas carreteras. Que Dios le siga guardando. A la hermana Yaisel López. Dios le bendiga, hermana Yaisel. Muy bien, hermanos, continuamos con este subprograma a través de este canal Faro de Luz, que cada domingo llega ante ustedes con un mensaje de paz, aliento y esperanza, y también a través de los ministerios de Primera Iglesia Hispana Benecer, quien siempre lleva un mensaje de positivo, de paz, aliento y esperanza a las naciones y para toda la familia. Pronto estaremos regresando a nuestro templo, si Dios así lo permite. Y ahora vamos a seguir reflexionando, hermanos, pero ahora con un tema específico, el cual quiero hablar a ustedes, y voy a poner en pantalla. Siempre me encanta que ustedes tengan su Biblia al lado, un bolígrafo o lapicero, una libreta de apuntes para escribir algunos conceptos que han de ser vertidos en la reflexión que traigo a ustedes cada domingo, con el propósito de levantar su fe, con el propósito de mantenernos firmes en todo tiempo, bien sea que todo esté tranquilo, o bien sea que tengamos problemas como los que hoy estamos experimentando. Entonces voy a poner en la pantalla para que ustedes puedan escribir nuestro tema: el valor de la oración para tiempos de angustia. Allí tienen el tema: el valor de la oración para tiempos de angustia. Y la base bíblica está en Habacuc capítulo 3, versos 1 y 2. Vamos a estar meditando solamente en esos dos versículos, los cuales dicen de la siguiente manera, y voy a leer el primer versículo, que solo tiene un renglón, y dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Bien,
es una oración, pero a la vez esto es también un salmo, un cántico, una oración y cántico que fue hecha o dirigida por un gran profeta llamado Habacuc. Dice sobre Sigionot. Sigionot, según la mayoría de los comentaristas bíblicos, no se refiere a un lugar, a una ciudad, sino tiene que ver con la partitura musical. Y dice el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. El valor de la oración para tiempos de angustia mundial. Amados, no hay duda que estamos viviendo tiempos de angustia. Pero nosotros los cristianos no es que seamos robles, que seamos del acero o de piedra, que no nos lastime, que también no nos produzca algún tipo de zozobra, de angustia la situación. Y por eso esta reflexión trata de levantar nuestro ánimo, porque la oración es como una válvula de escape. ¿Por qué? Quizás algunas amas de casas que han tenido una olla de presión y hacen algunos alimentos que son duros y necesitan fuerte cocimiento. Tienen una valvulita, esas ollas, donde cuando está en hervor el producto, lo que está dentro, deja escapar para que no explote, porque está totalmente cerrada a presión esa olla, y esa valvulita permite que no haya una explosión. Y estoy poniendo esta analogía porque así a veces nos encontramos como una válvula de presión, nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones al borde de la explosión, al borde de explotar. Y no encontramos satisfacción, no encontramos remedio a nuestra problemática, y el peligro que empecemos a ingerir medicinas tranquilizantes que pueden ayudar un poco, pero a la postre será peor la medicina que la enfermedad. Necesitamos orar, ya que la oración, hermanos, es la plática con Dios. Cuando oramos, Dios nos da palabra también. Él fortalece nuestras vidas. Cada vez que nosotros oramos, a lo menos en mi caso, y yo creo que en la mayoría de casos de creyentes que vuelcan su vida, que vuelcan su alma, que conectan su espíritu con el Espíritu de Dios, que oran, y cuando terminan de orar, han derramado muchas lágrimas, le han dicho al Señor su dolor, pero también antes de expresar al Señor le han dado palabras de alabanza, porque han comprendido que Dios tiene una voluntad permisiva y que las cosas que nos pasan y las cosas que pasan en nuestro derredor no pasan sin que Dios no lo permita. Amigo y amiga, hermano y hermano, recuerden que, como dijo alguien, no cae un gorrioncillo al suelo sin que Dios no asista a su entierro. En tiempos de angustia, mis amados y amadas, en tiempos de angustia mundial, la oración ha sido siempre la esperanza. Eso fue lo que escribí en mi muro. Repito, en tiempos de angustia mundial,
La oración ha sido siempre la esperanza, especialmente para el cristianismo. ¿Y por qué digo para el cristianismo? Porque solo los cristianos realmente son los que oramos. Aunque pueda que hayan unos que se llamen cristianos, que no tienen esa dedicación a la oración. Y estos son los que están más expuestos a ser como esa olla de presión, pero una olla que no tiene una válvula de escape. Y entonces revientan. Y cuando revientan, se van allí y buscan válvulas equivocadas, drogas, alcohol u otras cosas que en vez de arreglar los problemas los empeoran. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo, la oración de Habacuc surge en una época cuando la ira divina se desataría sobre la rebelde nación de Israel, y Dios usaría a los caldeos para castigar con invasión y una dispersión mundial. ¿Sabe una cosa? Sí, Dios tiene que ver con las cosas que pasan en el mundo. La actual pandemia es mundial. Y Dios tiene que ver. Dios tiene que ver. Dios en su voluntad permisiva ha dejado que esto pase porque Él ya no aguanta. El clamor de los justos ha llegado hasta el cielo, como la época de Sodoma y Gomorra. Porque la fetidez, el mal olor que causa el pecado de las naciones, ha llegado hasta el cielo. Entre los profetas, Habacuc, del cual nos ocupamos, era el único cuya mayor preocupación no era que Israel escapara del castigo divino, sino que la santidad de Jehová fuera conocida por este pueblo, por medio del arrepentimiento. Puesto que esta nación, este pueblo, habían tenido en poco la santidad del Señor, habían tenido en poco los mandamientos del Señor, habían tenido en poco el hecho que Dios les escogió para ser una nación santa, para proclamar su nombre a las demás naciones. Pero en lugar de hacerlo, estaban hundidos en el pecado. Y no voy a hablar de Centroamérica, no voy a hablar de Europa. Quiero hablar de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Este pueblo, al igual que de Israel, fue un amigo de Israel, pero del Israel obediente. Porque este pueblo, es decir, Estados Unidos, fue una cuna de misioneros. Pero hoy por hoy, he visto que muchos templos de los anglosajones se han cerrado porque las iglesias dejaron de existir, porque la gente se volvió incrédula, se volvió humanista, han confiado en su ciencia, en la inteligencia que Dios les ha dado, pero se olvidaron de aquel que da la inteligencia. Y esto es la mayor tragedia que nos está pasando, porque pareciera que Dios está abandonando a este país. Y no es que lo esté abandonando, estoy seguro de eso, porque Dios ama y Dios recuerda y Dios trae a memoria aquello que hemos hecho por su causa. Él no ha olvidado que este país ha sido un país creyente, ha sido un país de misioneros, pero ahora que ellos le han dado la espalda a Dios, simplemente Dios está mandando un castigo, una disciplina, como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos. Y yo creo que como nosotros como padres de familia tenemos el derecho de disciplinar a nuestros hijos, y cuánto más Dios, que el que hizo a los padres. Así es que Dios tiene el derecho de disciplinar a sus hijos
para que lo cojo se vuelva al camino. Amigos, en este momento, todos, subraye, todos quisiéramos que las cosas fueran distintas en el mundo entero. Que nadie estuviese amenazado a morir víctima de una pandemia. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el verdadero precio para vindicar la santidad de Dios? Contéstenme esa pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio para vindicar la santidad de Dios? Porque Dios le dijo al pueblo, santos serán ustedes, porque santo soy yo. ¿Y qué significa la palabra santo? Separarnos del pecado, separarnos de la maldad, separarnos de la ambición, separarnos del egoísmo, separarnos del pleito, separarnos de los ídolos, de la idolatría, buscar al verdadero Dios, porque Dios es celoso y también vengador. Él dijo desde el principio, cuando después que fundó ese pueblo y lo estaba enviando a la tierra prometida, Él le dijo en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en América, es decir, aquí en los Estados Unidos y en el mundo, el hombre y la mujer, la juventud, se ha fabricado ídolos. Hay ídolos en la farándula y qué espantoso, lo decía mi esposa, mira, qué triste los modelos que tenemos. Hombres que por ellos, la juventud se está hundiendo con sus modelos, que no se saben si son hombres o son mujer. Qué espantoso. Pero Dios los ha puesto allí en cuarentena también a ellos. No pueden estar abiertamente haciendo sus shows de Sodoma. Ya aún en los estadios se está deseando volver. Me encanta el deporte, pero desafortunadamente el deporte ha caído en manos de gente ambiciosa que ahora han vuelto un gran business, un gran negocio que ya no vale la pena. Amados, por eso conviene hacer un breve análisis de los 4 elementos que están allí en el versículo 2 de Habacuc 3, Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Me gustaría volver al texto para que lo veamos otra vez. El verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amigos, ustedes están oyendo a un vocero, a una atalaya que está repitiendo lo que Dios dice en su palabra. Yo no soy, como decía Juan el Bautista, yo no soy la luz. Cristo es la luz. Yo no soy digno de desatar las correas del calzado del Señor, es Jesús. Repito, el verso 2 de Habacuc capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de su misericordia. Amados y amadas en la fe de Jesucristo, quisiera comentar renglón por renglón. Hay 4 renglones o versos dentro de esta estrofa de Habacuc en el capítulo 3 y verso 2. La primera que hemos leído, oh Jehová, he oído tu palabra. Pero no oírla de que entre por aquí y salga por aquí, sino a profundidad. He escuchado tu palabra y hay un resultado. Y temí.
Oír la palabra debería ser, mi amigo y mi amiga, un deleite para muchos. Oír la palabra de Dios debería de ser, máxime en estos tiempos, una prioridad en la vida de las personas. Pero quizás para algunos pueda ser que esto que estoy diciendo sea aburrido. Quisieran ver una canción de Vicente Fernández o del Puma o de Ricky Martin, o de cualquier otro, y no oír palabra de Dios. Por eso muchas veces estamos como estamos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oír la palabra de Dios debe hacer un efecto. O te provoca el hecho de, no, esto no es para mí. O te provoca un hecho positivo, que es lo que Dios busca, temor. Oí tu palabra, he oído tu palabra y temí. ¿Y qué fue lo que Habacuc oyó? Lo que Habacuc oyó fueron hechos portentosos que vinieron a su mente. Los juicios y los juicios pasados de Dios en los anales de la historia de Israel, que estaban esculpidos en el rollo de las Escrituras. Por ejemplo, vino a su memoria lo que él oyó y que estaba relatado, por ejemplo, en Números capítulo 14, cuando Jehová Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me irritará? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué es lo que oye? No fue un éxtasis, no fue una visión. Fue lo que estaba ya escrito en el libro de la vida. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, qué importante es leer la Biblia. Porque en los momentos más duros de tu vida, en los momentos tal vez en que andes descarriado, si la leíste antes, se te viene a tu mente esa palabra como se le vino en ese momento a Habacuc. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Les he mandado terremotos, les he mandado guerras, les he mandado pandemias y siguen de rebeldes. Y siguen perseverando en el pecado. O sea, lo que Dios está hablando de la incredulidad de Israel. Entonces, estoy leyendo Números capítulo 14 y verso 11, ahora el verso 12. Oigan, Dios también se cansa, no con cansancio humano, sino que se hastía de estar teniendo la paciencia para estar esperando que el incrédulo deje la maldad. Entonces dice Dios, y esto es lo que oye Habacuc, verso 12, Números 14, 12. Yo los heriré de mortandad. Oigan, mucha gente está con miedo, mucha gente, moros y cristianos. Mucha gente de todos los credos, los ateos, de toda religión, están viendo los heridos de muerte. Están viendo en las pantallas de los noticieros los surcos de ataúdes, de hoyos en la tierra para enterrar a tantos muertos en el mundo entero. Dios dijo, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Le está diciendo Dios a Moisés. A los incrédulos los voy a acabar con mortandad. Los voy a herir. Pero a ti, ahí está lo hermoso. Pero a ti le dice, déjeme regresar al verso. Yo haré
Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aleluya. Aquí hay dos tipos de gente. Una multitud incrédula, castigada. Pero hay un hombre justo llamado Moisés. Y hay un remanente. Mi amigo y mi amiga, ojalá tú seas los que pertenecen a este remanente para que en vez de muerte Dios te ponga en grandeza. Y el verso 13 de Números 14 dice, pero Moisés respondió a Jehová. Aquí está el hombre que intercede, como este servidor hace hoy, intercediendo por ti, buscándote que tú ores y que oigas en tu oración la voz de Dios. Verso 19 del capítulo 14 de Números, pero Moisés respondió a Jehová, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Moisés está apelando a la misericordia del Señor y es nuestra oración. Moisés está orando a Dios, está hablando con Dios y le dice, perdona. Yo sé que ellos son dignos de muerte por su incredulidad y maldad. Muévete a misericordia. Versículo 27, y Dios le responde, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Hasta cuándo, mi amigo y mi amiga, Dios oirá? ¿Y dónde está Dios? El papel aguanta lo que le pone. Estos protestantes buscan dinero para ellos y miles de excusas pone la gente para no oír a Dios. Ah, no, mi religión, yo estoy con mi religión. Pero Dios sigue reclamando, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, las quejas de los hijos de Israel. Y le dice Dios, llévales este mensaje. Que oigan este mensaje. Diles, estoy en el verso 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Los voy a castigar y eso es juicio de Dios. Diles que los voy a castigar. Y el verso 29, leí el 28, Números 14, 28, voy con el 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Acaso no hemos visto tantos cuerpos caídos en los cementerios? Por guerras, por asesinatos, crímenes, por el narcotráfico, por la ambición de la gente y ahora por esta pandemia y ahora por lo que está pasando acá en los Estados Unidos. En el desierto caerán vuestros cuerpos, dice el Números 14, 29. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, o sea, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, todos esos serían aniquilados. Dios dejaría de 20 para atrás, o sea, los adolescentes, para no extinguir, dejaría un remanente, que ese remanente conociera como ejemplo lo que Dios haría. Amados y amadas, oh Jehová, dijo Habacuc, he oído tu palabra y me dio miedo y temí. Ahora, quiero que subrayen esto otro. El oír con atención la palabra de Dios por parte del profeta Habacuc provocaría en él dos clases de temor. Un temor reverente y un temor al castigo, que de eso le podemos decir miedo. Necesitamos esas dos cosas. Un temor reverente. ¿Y qué es un temor reverente? Es contrario a la irreverencia de la nación.
Ese temor reverente debe volcarse en que usted, mi amado y mi amada, si es que usted ha creído en Cristo, pero ha andado haciendo cosas desagradables, venga a tener una verdadera relación con el Señor, de una vida santa, una vida agradable, una vida apartada de la maldad. Y también, al igual que Habacuc, no solo eso, un temor al castigo, a las consecuencias de la irreverencia. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, aparte del ejemplo que vimos de lo que Dios hizo o lo que haría con los de 20 años arriba, que los aniquilaría por su desobediencia, la Biblia nos narra un hecho de Eliseo, de unos jóvenes irreverentes. Hoy hay muchos jóvenes irreverentes, pero hay jóvenes también que son santos, hay jóvenes que aman a Dios y no son irreverentes. Pero la mayoría son los irreverentes que existen en el mundo de hoy. Y hubo una multitud de muchachos irreverentes que empezaron a insultar a su profeta, a Eliseo. Y Eliseo tenía calvicie. Y le dijeron: calvo, calvo, sube. Y es que Elías, que era el maestro de Eliseo, lo había arrebatado Dios en un torbellino, no vio muerte. Milagrosamente Dios lo arrebató, se lo llevó al cielo. Y el que le sucedió fue otro profeta, Eliseo. Y lo que aquellos muchachos quisieron decir: así como Dios, burlándose, sí, así como Dios se llevó al otro, a tu maestro, calvo, que te lleve a ti. Y vino Eliseo, los maldijo, y vinieron unos osos y se los hartó a todos, los desmenuzó a todos. Amados, tengamos temor reverente a Dios y tengamos miedo. Oh Jehová, en el primer renglón de la estrofa de Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vamos al segundo renglón de Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta Habacuc tiene fe que su oración intercesora ante Dios hará volver los corazones de su pueblo al arrepentimiento, y el arrepentimiento a un avivamiento nacional. Mi amado y mi amada, necesitamos un avivamiento mundial, porque la iglesia cristiana ha prosperado en esta era, pero muchas veces la prosperidad trae orgullo. Hemos visto muchos ministros arrogantes, muchos pueblos arrogantes que con Dios los ha prosperado, y en vez de dar la gloria a Dios, se han dado a sí mismos su propia gloria, y ahora todos estamos pagando justos por pecador, que tengamos que cerrar lo que para muchos constituyó un templo, y quizás nos aferramos a estar en cuatro paredes y no evangelizar y no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El profeta en su oración y salmo declara que él, a pesar de las amenazas de los caldeos, a pesar de lo que sobrevendría sobre la Israel desobediente, que en medio de las circunstancias él estaría bendecido, él estaría en prosperidad. Y quiero mostrarte ese pasaje, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana. Repito, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Él, a pesar de lo que vendría de la invasión de los caldeos y de ser aniquilados y ser llevados cautivos. Mire lo que él dice, y voy a Habacuc 3, en el mismo capítulo, versos 17 al 18, y dice, es emocionante, hermano, es dramático lo que él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, si las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Mi amigo y mi amiga, Dios quiere que ores por un avivamiento en tu propia vida, para que no te sientas frustrado, para que tus emociones no caigan por el piso, para que tu fe no desmaye, sino que sea levantada. Aunque la higuera no florezca en este tiempo de pandemia, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, si las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Dios tendrá el rescate. Y voy con la tercera estrofa del texto. Ahí lo tienen. La primera fue: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, la segunda: viva tu obra en medio de los tiempos. Y vamos con la tercera: en medio de los tiempos, hazla conocer. La gente, amados, y en especial nosotros los cristianos, necesitamos conocer. Hay varias palabras griegas traducidas para conocimiento. Las principales son, no las tengo en pantalla, pero se las voy a decir por si las quieren escribir. Por lo menos he tomado dos. La primera es del griego oída y significa conocimiento interno consciente de la mente. Repito, la gente, y en especial nosotros los cristianos, necesitamos conocer. Y hay varias palabras griegas, o sea, para que entendamos, traducidas para conocimiento, y he tomado dos, las más importantes, para aplicarlas en lo que está pidiendo Habacuc en medio de los tiempos. Hazla conocer. Que Dios nos dé ese entendimiento, ese conocimiento de oír, pero ese conocimiento interno consciente de la mente. Seamos conscientes, amados y amadas, de la palabra de Dios. Seamos conscientes que lo que estamos viendo y palpando, se está cumpliendo. ¿Por qué seguir siendo inconscientes? ¿Por qué seguir diciendo que la Biblia es... dicen que la Biblia es... Bueno, primero fue la iglesia y después la Biblia. ¿Qué error más grande? ¿Qué error más grande? ¿Cómo hay gente religiosa que todavía quiere ignorar la Biblia? Cuando Habacuc fue antes que la iglesia. Ahora bien, la segunda palabra es ginosco, del griego ginosco. La anterior dije oída, que significa conocimiento interno consciente de la mente. La segunda, ginosco, y significa conocimiento objetivo. Conocimiento objetivo. Y el conocimiento objetivo, mis amados, nos descubre los misterios de la palabra. Ese conocimiento, pienso yo, es más profundo que el mental. Claro, los dos tienen que estar entrelazados. Y Pablo dijo: oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Mire, dijo Pablo a los Corintios en la primera epístola, 1 Corintios capítulo 2 y verso 10, repito, 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si una persona es religiosa, si una persona es atea,
Aunque lean la Biblia, no pueden percibir los misterios de Dios porque se deben de discernir espiritualmente. Ese es el conocimiento, pienso yo, ginosco. No solo mental, sino el que produce el Espíritu Santo, ese que es objetivo. Y voy al último renglón del pasaje de Habacuc 3:2. En la ira, en esa oración de Habacuc, le dice al Señor, en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, Habacuc no está tratando de que Dios, de impedirle a Dios que desate su ira sobre Israel. No le está diciendo, Señor, que los caldeos no nos invadan y no nos lleven cautivos. No nos lleven prisioneros. No. No está pidiendo eso, que Dios detenga su ira, sino en tu ira. Acuérdate de tu misericordia. ¿De cuál misericordia? Señor, vuelve a las escrituras antiguas. Acuérdate allá en el desierto cuántas veces tuviste misericordia de tu pueblo. Cuando les ibas a hacer esto, pero no lo hiciste. Sí, entonces, sino que Habacuc le está diciendo, sino que cuando se manifieste esa ira sobre tu pueblo Israel, por favor, ten misericordia. Es decir, que Dios ponga su corazón ante la miseria de la gente. La palabra va a parecer pesada, mi amigo y mi amiga, pero vivimos un tiempo de miseria, de gente miserable o digna de misericordia. Cuando yo veo el cochinero que hace la gente, lo repugnante de ver a dos hombres besándose, yo digo, ay, son hijos de Dios, o sea, criaturas de Dios. Necesitan la misericordia de Dios. Necesitan que le amemos con esa misericordia de darles una palabra. Es decir, no estar de acuerdo con lo que hacen, pero sí con una palabra de misericordia. Habacuc nos recuerda que Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja, no es por gusto. Ni lo hace, entonces que cuando Dios se enoja, cuando Dios se aira, lo hace con justos motivos. Bueno, voy a terminar porque ya son las 11:58. Quisiera que me acompañen mis amados y amadas a hacer una oración de conclusión y agradeciendo a todos los que al final les veo conectados, pero quiero que inclinen su rostro si usted desea. Si usted cree en el poder de la oración, así como Habacuc, al igual que Habacuc, vamos a orar. Vamos, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Voy a poner el texto otra vez para los que se conectaron tarde. Vamos a ver. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Los que oran conmigo, inclinen sus rostros porque lo vamos a hacer. Señor, tal como fue la petición del profeta Habacuc, hoy te pido que nos ayudes a reconocer tu grandeza, tu santidad y tu justicia. Como Habacuc te pidió misericordia por la rebelde Israel, hoy te pido, hoy te pedimos lo mismo que este mundo que se ha alejado de ti. Ahora que estamos nuevamente bajo tu ira, te suplicamos que manifieste tu poder redentor y salvador como lo hiciste en aquellos años cuando Israel fue cautivo de los egipcios y con maravillas y prodigios lo salvaste, lo sacaste y lo guiaste a una tierra prometida, pero que entendamos de una vez
por todas que los rebeldes murieron en el desierto, que una nueva generación fue la que entró a la tierra prometida, que los rebeldes se quedaron muertos en el camino. Señor amado, manifiesta tu poder redentor. Así como lo hiciste en nuestras crisis pasadas, vuélvelo a hacer hoy. Y te ruego que provoques arrepentimiento en los inconversos, pero también arrepentimiento en aquellos hermanos que siempre viven echándole la culpa a otros, pero no ven sus propios pecados. Provoca un avivamiento en tu pueblo Israel, en tu nación Israel, pero también, Señor, en tu iglesia, en el Israel espiritual. Haz que este mundo te reconozca a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste en propiciación por los pecados de todo el mundo, y que pronto regresará. Aleluya.